Arrancamos. Hoy comenzamos a ver la parte de Internet de las cosas con conectividad, redes de gran alcance y bajo consumo, utilizando la conectividad de telefonía celular. Vamos a hacer una breve historia de la telefonía celular y después de eso vamos a entrar en la parte que a nosotros nos interesa, esta primera parte que es PRS, y vamos a dejar para la semana que viene la introducción en las tecnologías más modernas, que es la que uno tendería a recomendar. Y fíjense que utiliza el potencial, tendería a recomendar. De cualquier manera, lo que sí podemos estar seguros es que la tecnología que vamos a mencionar hoy, a pesar que es bastante primitiva, está disponible en todo el país. A mencionar la próxima clase, no están disponibles en todo el país. Sabemos lo que es un teléfono móvil, que es el término técnico que se utiliza sobre todo en España para indicar lo que es para nosotros un teléfono celular. Los dos términos son correctos, tanto teléfono móvil, porque evidentemente es móvil, y también el concepto de celular lo vamos a mencionar en un ratito, el porqué. Vamos a empezar haciendo una red de una sopa de acrónimos, es decir, de definiciones. Si ustedes se fijan, aquí aparecen las frecuencias que se utilizan para la telefonía celular. Y acá nos aparece un conjunto de frecuencias, estas que nos aparecen acá, que ya tienen alguna característica conocida por nosotros. La de frecuencias de 850 y 900 MHz tienen algo que nosotros dijimos que era muy importante, que es que Son las ISM. ahí hay frecuencias CFM, pero 850 y 900 están por debajo de qué? Están por debajo del gigahertz. Del gigahertz. Es decir, que tienen una penetración adecuada que permite llegar a subsuelos. La de 1800 y 1900, se habilitaron después, ya tienen mayor atenuación. Es muy interesante porque está documentado lo que se hizo en España, que se fue modificando la asignación de frecuencias por disposiciones gubernamentales y fueron apareciendo nuevos proveedores inclusive. En este momento en España tienen 4 proveedores que comenzaron con un nombre y hoy tienen otro: Movistar, Vodafone, Orange, y hay otro que no recuerdo porque realmente nunca lo había escuchado. Tanto Vodafone como Orange habían aparecido con otros nombres previos y después, bueno, con ese tema de absorción de empresas unas por la otra, pero como detalle significativo, la empresa que apareció en cuarto lugar, Iorio o una cosa así por el estilo, tuvo que invertir apenas 14.000 millones de euros para desplegar su red dentro de España. Es decir, que es un dinero interesante. Si nosotros pensamos que nuestro país tiene digamos, una cobertura mucho más grande, ustedes imagínense la tecnología, aparte ahora es bastante más compleja, ustedes imagínense la inversión que requeriría trabajar sobre 5G. Bien, bueno, acá tenemos entonces el espectro y las frecuencias más popularmente utilizadas. 5G, por ejemplo, no va a caer en este rango de frecuencias, sino que va a caer más arriba. Marcelo, un comentario rápido. Chicos, vieron que recién Marcelo estaba mostrando el espectro y habló de la frecuencia sub-gigahertz, 900 megas.
esa frecuencia originalmente las telco, estoy hablando a principios de los 2000, se mataron por tenerla, porque es una frecuencia que tiene mucha mejor cobertura que el resto. El problema es que la atribución radioeléctrica no permite asignarle a todos y no hay espectro suficiente para todos, pero digamos, quien tenga la banda de 900 megas tiene una ventaja comercial y tecnológica frente al resto enorme, porque claramente va a tener mejor propagación en esa banda respecto a los competidores, y eso va a llevar a que tengan que poner muchas más antenas. Por eso es muy importante que como ingenieros nunca perdamos de vista también el marco reglamentario. Digamos. Si hoy por hoy quisiéramos desembolsar sobre el mercado un nuevo carrier, primero no tendríamos las bandas de 900 y después tendríamos, como dijo Marcelo, gastar fortunas en montaje de antenas, redes de backhaul, de backbone, etcétera. Que no es un mercado fácil el de celular, y las compañías que están, es muy difícil ingresar nuevamente al juego contra tres. El tema de la característica de frecuencia versus alcance es notable si escuchamos, por ejemplo, a él, para darnos cuenta, porque uno con esto no se da cuenta porque no tiene idea, no puede comparar. Por ejemplo, una radio que se escucha prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe y en buena parte de Córdoba es Radio Continental. En AM, ¿no es cierto? ¿Por qué? Radio Continental, ¿en qué frecuencia se encuentra? 590 kilohertz. 590 kilohertz, no dije megahertz, no kilohertz. Bueno, ¿por qué lo digo eso? Porque a medida que uno va barriendo la banda de AM, va viendo que el alcance de las emisoras es cada vez menor. Por ejemplo, las emisoras que están allá por arriba, en la zona de 1300, 1500, no tienen un alcance superior al del Gran Buenos Aires. De hecho, hay una historia trágica o triste, que en la década de 90 se quiso beneficiar a un grupo de medios en particular y se le asignó una frecuencia que tenía hasta ese momento Radio Ciudad de Buenos Aires. La Radio Ciudad de Buenos Aires se la mandó al 1110 y esa frecuencia, que en la zona baja, se la asignó a un grupo que se lo quería beneficiar. Fíjense, evidentemente fue un pase de favores en el mejor de los casos, pero es muy importante el tema frecuencia. Pero ¿por qué nosotros la llamamos red celular? Fundamentalmente porque las frecuencias se reutilizan. Yo, por ejemplo, puedo tener, le asignan a un proveedor de telefonía celular. Claro, le asignan un rango de frecuencia. Ese rango de frecuencias tiene subbandas, pedacitos. Y esos pedacitos se pueden usar. Por ejemplo, llamemos pedacito A, pedacito B, pedacito C. El pedacito A se asigna a San Martín. Pero como la cobertura, la potencia que se le da a cada antena es tal que no alcanza una sola antena para cubrir todo el ámbito, lo que se hace es poner antenas más bajas, con menor potencia, y que esta frecuencia la utilizo, por ejemplo, en la misma frecuencia, la utilizo en San Martín, en San Miguel, en Flores, en Avellaneda, y así sucesivamente. Las puedo reutilizar. Por supuesto que no tiene que haber superposición de coberturas, es decir, que no sea que la subbanda A haya un lugar en el cual me llegue desde dos antenas. Por eso se eligen distribuciones que geográficamente sean suficientemente distantes. Por eso es que estamos viendo acá que tenemos... Perdón. Un segundito. Un segundito. Y acá se ve bastante claro en este dibujo lo que significa el vecindario, el boundary de las celdas. Es decir, hay una zona
en la cual se van superponiendo ¿qué tal? Zonas de influencia, zonas de radiación de las células. Lo cual ahí nos empieza a aparecer algunos conceptos interesantes. Primero, supónganse que yo tengo. Si el teléfono es móvil, obviamente uno pretende que se vaya, se lo utilice para irse moviendo, ¿verdad? Entonces, 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 supónganse que estamos en la base de esta antena, que sería la estación 2. Nos vamos moviendo, llega un punto en el cual se superpone la cobertura de la base 2 con la base 1, con la antena 1. Y luego seguimos avanzando y quedamos en la zona de acción solamente de la base 1. ¿Qué se pretende? Que la transición sea imperceptible para el usuario. ¿Qué significa imperceptible? Que no se me corte la comunicación cuando salgo de la zona de la base 2 y paso a la zona de la base 1. Para lo cual tiene que haber algún sistema que esté por encima de todo esto, que ordene, porque en definitiva uno lo piensa un poco, y detrás de todo lo que es telefonía celular hay un enorme sistema de cómputo. Porque tiene que estar determinando el nivel de señal que tiene la base 1 y la base 2 para ver sobre el cual tiro la comunicación. Es decir, cuando entro en la zona de la base 1, de la antena 1, te estoy diciendo, buenas, yo estoy acá, pero el usuario no se da cuenta. Hay alguien por encima que está diciendo, no, todavía tiene más señal de la antena 2. Y a medida que me voy moviendo, voy perdiendo señal de la antena 2 y voy ganando señal de la antena 1. Hay un momento en el cual ese sistema que está por encima de todos y que es transparente para nosotros, nos dice, o le dice a nuestro móvil, comunicate y manejate con la celda 1. Para lo cual, primero de todo, me tendré que identificar. Yo soy esta persona. Yo soy este móvil. Entro en la zona de la base 1 y a partir de ahí todo se tiene que manejar en forma automática y suave. Bien. Seguimos pensando en que tenemos de por medio todo un sistema de, eh, de informático importante que se encarga de comunicarnos entre los teléfonos y aparte, en algún momento, tener que bajar al mundo de la telefonía cableada, porque sigue existiendo telefonía cableada. Ahí recalcamos que varias estaciones utilizan el mismo espectro, es lo que llamamos reutilización espectral, por eso se lo llama también celular. Cada el área de servicios, la cobertura de cada una de las estaciones se llama celda, y cada móvil suele ser atendido por las estaciones más cercanas. Más cercanas, no me doy cuenta por el tema nivel de señal. Handoff es el proceso por el cual se deja de atender a una antena y se pasa a atender a otra. Se deja de atender a una celda y se pasa a atender a otra. Y ese handoff tiene que ser totalmente transparente para el usuario. ¿Es así en la ciudad de Buenos Aires?
les recomiendo que vayan a la zona, ahí te va a resultar conocida, Juan, a vos. El Roosevelt y Kramer. El Roosevelt y Kramer es el triángulo de las Bermudas. Yo ayer estaba hablando con mi hija por teléfono, justamente, y es gracioso, ya digamos que ya no nos asustamos, pero la primera vez que nos pasó, teniendo los dos las mismas compañías, ¿eh? La primera vez que nos pasó, nos pegamos flor de culete cada uno de los dos porque parece que entraron en lavarropas. Se siente pum, 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 sexual. Pum, 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 se fue. Para mí, pues, no. Estoy pensando volver a cambiar de programa. Es decir, yo tengo un teléfono personal y un teléfono Movistar. Y el teléfono Movistar es más viejo y tiene mejor cobertura. Bueno, digamos, es entre una gran porquería y una porquería. Bueno, hagamos un poco de historia. Los primeros teléfonos, estuve buscando un video, pero no lo encontré. Hay una vieja propaganda cuando empezamos a enterarnos de lo que era la telefonía celular en la década del 90, del siglo pasado, que se veía dos personas jugando al tenis. Y de golpe se sentía un llamado telefónico. Él iba, una de los jugadores, en un momentito, iba y atendía. Era una caja de zapatos que tenía en la parte de arriba un microteléfono, el teléfono común, ¿no? Eso era una caja de zapatos llena de baterías de níquel cadmio, que tenía aparte una autonomía de 3 o 4 horas, una cosa así por el estilo. Bueno, así es como arrancó la telefonía celular. La gente iba con esa caja de zapatos inclinada porque pesaba kilos. Así empezó la telefonía celular. Posteriormente se pasó a telefonía celular analógica, en la cual ya era un zapatófono de tipo del Maxwell Smart, es decir, era un teléfono grandote, pero bueno, ya cabía en la mano y no era que había que llevarlo con una mano y atender con la otra. Y a principios del siglo comenzamos con la telefonía celular digital. Ahí, a nivel mundial, se produjo, cuando se empezó con la telefonía digital, empezó una gran grieta. Estados Unidos tenía su propia metodología de comunicación, Europa tenía su propia metodología de comunicación, entonces uno iba con un celular de un continente al otro y no le servía para nada. Entonces tuvo, por ejemplo, Apple tuvo que hacer dos tipos de iPhone. Bien, a partir de ahí, bueno, de 2G a 3G, ya es cuando se empezó a utilizar el 3G, el envío de videos, ya empezamos a entrar en Internet, en realidad se produjo un poquito antes el salto y lo vamos a charlar, ya ahí empezó a haber uniformidad y apareció algo que nosotros hemos visto, el 3GPP. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del 3GPP? Que era un partner de empresas que se pusieron de acuerdo para hacer un estándar que fuera universal. Hoy en día uno con el mismo celular puede viajar prácticamente por todo el mundo sin tener que cambiarlo, porque a partir de ahí se estandarizó y el mismo consorcio de empresas y organizaciones gestionó 4G y 5G. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, las características. 4G, que es en nuestro país la tendencia, 5G, que es en buena parte del mundo la tendencia, mayor velocidad con mucha menor latencia. ¿Qué es la latencia? El tiempo de respuesta. Con 5G yo puedo poner automóviles inteligentes sin conductor, pero a diferencia de lo que pasa ahora, que tienen que estar censando quién está cerca, cómo se está moviendo, directamente se van a comunicar auto con auto, con 5G, y no van a poder existir choques
porque la latencia es la suficientemente baja, esa es la gran ventaja del 5G, no la mayor velocidad, porque con 4G podemos ver videos, podemos prácticamente hacer la mayor parte de las cosas de entretenimiento que nos gusta. 5G, lo importante es la latencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, la evolución de las redes celulares. Arrancó, ahora vamos a ver qué significan estas siglas. Arrancamos con FDMA, que es multiplexado de frecuencias, después pasamos a TDMA, que es multiplexado en el tiempo, y luego aparece CDMA, code. ¿Les suena a ustedes algo así como DSSS? Creo que sí. Direct Sequence Spread Spectrum. Eso es lo que se llama CDMA, code. Entonces, esta es la evolución. Esto fue en Estados Unidos. Mientras que en Europa arrancamos con GCM. Ahora vamos a ver qué significa esa sigla. Con multiplexado en el dominio del tiempo. Edge, que es una mejora de GCM. UMTS, que ya ahí pasa a code y ahí confluyen en lo que llamamos 4G o LTE. Y a partir de ahí también seguimos con 5G. Bien. Acá piensen ustedes, ¿por qué tenemos que multiplexar tiempo? ¿Por qué tenemos que multiplexar frecuencia o por qué tenemos que utilizar código? En los primeros teléfonos celulares analógicos que hubo, se ligaban las comunicaciones. Ustedes seguramente no les pasó eso con los teléfonos fijos. Ustedes seguramente si usaron teléfonos fijos, comenzaron a utilizar teléfonos fijos cuando ya se había estabilizado y cuando ya había habido cambio de tecnología. Porque aunque no nos parezca cuando usamos un teléfono fijo, hay un momento en que pasamos de la señal analógica a IP. Es decir, todas las comunicaciones telefónicas en nuestro país se hacen en base a IP. Con lo cual se facilita muchísimo. Ustedes no saben lo que eran los cables coaxiles, que en su momento fue una gran novedad poder vincular Buenos Aires y Mar del Plata a través de un cable coaxil. Tenía un pedazo de cable coaxil carísimo y que utilizaba tecnologías analógicas para la comunicación. Había cosas insólitas. Ustedes seguramente escucharon que había diversas normas de televisión color. ¿Sí? Una francesa, la SECAM, una americana, NTSC, y otra alemana, PAL. Entonces, ¿saben cómo se hacía la conversión de norma en nuestro país? Y lo que voy a decir yo es documentado porque yo lo he visto. Existía en Balcarce una estación terrena que tenía una bruta antena, que ya no existe más, una bruta antena que era la que utilizábamos nosotros como telepuerto para comunicarnos con nosotros. Entonces, llegaba una señal a cualquier lugar del país, la enviaban a la estación terrena de Balcarce, hacían la conversión y desde ahí la mandaban a cualquier otro lugar. Como tenía el cable coaxial, tenía 2 canales solamente de comunicación, para que si recibíamos, pónganse en esa época, un partido de fútbol americano, en norma NTSC, y la quería convertir a nuestra norma, usaba un caño de ida hasta la estación terrena de Balcarce, otro caño de vuelta, con lo cual quedaba inhabilitado el cable coaxial porque estábamos efectuando la conversión analógica de una transmisión de televisión. ¿Saben cómo se hacía la conversión? De vuelta. Doy fe de lo que yo lo vi en la estación terrena. Tenían un monitorcito de alta resolución y una cámara.
bien analógico. Es decir, el monitorcito, en ese caso en el que estamos planteando, era un monitor NTSC y del otro lado se le ponía una cámara PAL-N. Y de esa forma se hacía la conversión de normas. Bueno, felizmente también eso lo hemos superado y hoy la digitalización de la televisión nos ha permitido superar ese tipo de incompatibilidades. Entonces, en esa época se producía interferencia y se acoplaba una comunicación con la otra. Es decir, era como pasaba en la prehistoria cuando en algún lugar había en algún lugar del mundo había dos cables que se tocaban o estaban muy próximos y se producía intermodulación o acoplamiento y escuchábamos lo que estaba hablando el vecino, que a veces era más interesante que hablar con nuestros familiares. Con lo cual, al asignar canales, ya sea en el tiempo, en frecuencia o por medio de un código, se separaban las comunicaciones. Entonces, hacíamos una asignación. Durante este ratito se comunica Luis. Después Martín. Y así íbamos rotando todos los que se querían comunicar. Análogamente se hacía en el caso, si se optaba por el multiplexado de frecuencias. Esto de multiplexado de frecuencias lo vamos a utilizar la semana que viene bastante. Por eso es que necesitamos un esquema de acceso múltiple, porque son muchos los que se quieren comunicar. Entonces, ahí tenemos los distintos esquemas de acceso múltiple ortogonales, porque es como si tuviéramos tres ejes. FDMA, Frequency Division Multiple Access, Time Division Multiple Access y Code Division Multiple Access. Es decir, acceso múltiple por división de frecuencia de tiempo o por código. Y por código es DSS. DSS. Entonces, supongamos tenemos primero por división de frecuencia. Tenemos distintas frecuencias en las cuales a cada móvil se le asigna un canal de frecuencia separado durante la duración de la llamada. Tiene que haber una banda de seguridad, que impida de que un canal se monte sobre el otro. Una banda de guarda se lo llama. El concepto de banda de guarda lo vamos a usar bastante. Luego de lo cual, ahí está, se requiere una banda de guarda suficiente para evitar que se interfiera con el canal adyacente. Entonces, van a tener una banda de frecuencia de uplink y otra banda de frecuencia downlink. De acuerdo con el protocolo de red celular que se utilice, distintas frecuencias. Acá aparece algo que no nos damos cuenta, pero las frecuencias, el uso de las frecuencias, el uso del espectro, implica decisiones gubernamentales. El dueño del espectro es el Estado. El Estado es el que asigna las frecuencias a quienes paguen por ellas. En el caso del tiempo, es división, es bastante fácil de entender. Un ratito es la comunicación entre ustedes, con la ventaja de que con la misma red analógica que yo tenía antes, con el mismo ancho de banda en Hertz que yo tenía antes, puedo meter múltiples comunicaciones. Y fíjense cuál es el poder de persuasión que tiene la publicidad, que nos hicieron cambiar a nuestro costo los teléfonos para que las empresas adjudicatarias tuvieran mayor cantidad de comunicaciones por cada canal. De lo que se utilizaba para una comunicación analógica, ahí se empezaron metiendo 5 comunicaciones digitales. A nuestro costo. Por
supuesto que la empresa tuvo que hacer su inversión, pero nosotros tuvimos que comprar los nuevos teléfonos. Bien. En cada ratito, en cada ranurita, transmite un dispositivo. Y fíjense que nuevamente nos aparece en este caso, el tiempo de guarda. Antes era la banda de guarda, ahora es el tiempo de guarda. Y acá tenemos, esto nos resulta conocido, nosotros tenemos un código pseudo random, que es el que permite, multiplicado por la señal, obtener la transmisión. Entonces, usamos códigos ortogonales para distintas transmisiones y se utiliza el spreading, el spread factor que habíamos mencionado anteriormente, cuando hablamos tanto de Zigbee como de LoRa. Y el ancho de banda ocupado por la señal es mucho mayor que la velocidad de transmisión de la información. Pero se da la ventaja de que todos los usuarios usan la misma banda. Entonces, como cada comunicación tiene su propio código, no se pueden interferir. Bueno, 2G o GSM es una abreviatura, Global System for Mobile Communications. Se desarrolló concurrentemente en Estados Unidos y en Europa en la década del 80. En Europa se llamó GSM y se lo empezó a implementar paulatinamente a principios de los 90. Cada teléfono se llama estación móvil. Y acá aparece la tarjeta SIM. La tarjeta SIM que aquí aparece es un pedazo de tarjeta grandota. Los teléfonos eran pesados, todavía era la época de níquel cadmio. Uno tenía que salir con un pack de baterías de repuesto. Es decir, la batería era desmontable. Y uno tenía que salir, hasta 3G uno tenía que salir con una batería de repuesto. Las computadoras antes también tenían la posibilidad de sacar el pack de baterías para reemplazarlo si me quedaba sin batería. La SIM, después, ahora vamos a volver a la SIM, a la micro SIM, la nano SIM, tiene un código interno y el teléfono tiene también otro código interno. Entonces, cuando yo registro el teléfono, la identificación del teléfono se llama email. ¿Cómo tiene el teléfono celular? Disque, por favor. El siguiente. Como si fuera una llamada, ¿eh? Asterisco, numeral, 06, numeral. Y ahí está, en la nueva generación de teléfono aparece con código de barras para que se lo pueda leer fácil. Y también aparece el numerito. Porque hay trámites que uno tiene que hacer con el service, en el cual tiene que dar el número. A su vez, la tarjeta SIM tiene un número y tiene una clave. Es decir, somos todos usuarios de Android o hay alguno que sea usuario de iPhone. Bien. Nosotros podemos, para evitar que nos roben la línea, poner una clave en la SIM. Porque la forma en que nos roban la línea es hacer pasar en forma remota por nuestro teléfono. Entonces, si le ponemos clave en la SIM, al rebotear me va a pedir esa clave. Y tengo forma, es muy fácil, googleenlo, es muy fácil.
incorporar habilitación de SIM. Viene de fábrica la SIM con una clave que es 1234. Entonces uno puede cambiar la SIM y pedirle al mismo tiempo que cada vez que reboteo el teléfono me pida la SIM. Es recomendable poner, bueno, se puede recuperar porque la SIM, no hay que tirar el cartoncito de la SIM, es un segundo nivel de clave que se llama PUC. Entonces, si uno se olvidó la clave de la SIM, tiene esa otra alternativa como para restablecer. Pero por eso no hay que tirar el cartoncito en el cual vino la SIM. Bueno, entonces, estamos hablando de GSM. GSM es 2G. Entró la telefonía digital en el mundo. Con un montón, hoy en día lo vemos con un aire de superioridad de la gran 7. Entonces tenemos el email, que es la identificación del teléfono. Entonces, si tengo que pedir servicio, doy fe porque me he hecho un experto en los últimos 2 meses de esto. Si tengo que pedir algo al service, hoy en día ya no necesito ir al service físicamente, sino que si me comunico con el service internacional de Motorola, de Samsung o lo que sea, me van a pedir el email, van a verificar que exista, que sea real, que se vendió en el lugar que se dice que se vendió, y después me van a correr nos van a dar para descargar un software en el cual toman el control en forma remota de nuestro teléfono, para el cual van a pedir el email. Y a partir de ahí ellos hacen test y diagnósticos sin necesidad forzadamente de llevarlo. Esto por supuesto que no es al acceso de la nona, pero podemos manejarnos de esa manera. El email es importante. Supuestamente, si me roban el teléfono, debería haber mejor dicho, existe una base internacional de teléfonos robados. Con lo cual, si yo denuncio en esa base de datos internacional, ese teléfono queda inhabilitado y solamente se puede usar para repuestos. Argentina en este momento no está adherida a esa base. Por eso que tenemos la cantidad de robos que tenemos. ¿Cómo? Se le cae la red. Claro. Bueno, entonces, la SIM es la tarjeta de presentación a la estación base, es decir, la antena. Todo esto, bueno, y acá viene un poco, esto para que lo lean ustedes con tiempo. La SIM tiene que ser real, tiene que ser físicamente real. Se supone que las SIM son induplicables. La práctica indica que no es así. Se pueden copiar SIM. De cualquier manera, hasta hace un tiempo había un método muy fácil de robar una línea telefónica, que era denunciar al proveedor de esa empresa, de ese teléfono, así Movistar, Personal o Claro, decirle me robaron el teléfono o dejó de funcionar mi SIM, con lo cual uno podía de una manera muy simple, me pedían un montón de datos, un conjunto de datos que eran de uso público o de conocimiento público. ¿Cuántos hijos tiene? Eso lo publica uno en las redes. Bueno, pero se publica en las redes. ¿Cuál es su mascota favorita? Y uno está en la red abrazado a un perro. Y ese tipo de cosas. Bueno, entonces se hacía ese cuestionario el proveedor de la telefonía de ese móvil y le enviaban por correo, como pasó el año pasado, que enviaban las misiones montones de chips. Uno recibía ese chip, lo ponía en un teléfono cualquiera y lo validaba. Entonces, a partir de ese momento, todas las comunicaciones iban a parar a ese móvil equivalente. Ahora, después de unas cuantas denuncias judiciales y de unos cuantos y de unos cuantos juicios perdidos, han cambiado y es bastante más complejo
y en este momento hay que ir físicamente, lo hice también, a cambiar el SIM. El SIM es mucho más complejo de lo que uno externamente ve. No sé si les conté mi anécdota personal con la tarjeta SIM. ¿La conté? Bueno, teléfono nuevo, 2 meses de uso. Históricamente ya con mi esposa tenemos esta era la tercera generación de Motorola, que son teléfonos que pueden durar 2 días perfectamente sin recargarse, y la batería nos duraba 5 o 6 horas. Inclusive, lo extraño es que lo dejaba en la mesita de luz con una carga del 100%, a la mañana amanecía apagada. Batería cero. Absurdo. Bueno, a través de un colega me entré en el servicio internacional de Motorola, que me hicieron todo lo que yo le conté antes, lo viví en carne propia, me tomaron el control del teléfono, una serie de operaciones, y me dijeron, su teléfono anda bien, está actualizado. ¿Cuánto tiempo hace que tiene la SIM en su teléfono? 4 años, fue justo antes de la pandemia, 4 años. Bueno, ¿por qué no prueba a cambiar la SIM? Sorpresa. Bueno, lo consulté con gente, nunca escuché nada por el estilo. Fui a cambiar la SIM, lo consulté con la gente de mi proveedor personal, me dijeron, no, no tiene nada que ver eso. Cambié la SIM y el teléfono me dura 1 día y medio. La última versión de lo que pasó, que tengo de gente de Movistar, de colegas de Movistar, que estuvimos haciendo una indagatoria, según parece, una vez va a aparecer en algún suplemento de informática de algún diario este tema a la brevedad, son SIM de distinta tensión. Claro, nosotros lo que notábamos con mi señora es que cuando uno lo ponía el teléfono, por ejemplo, hoy en día uno lo lleva en el bolsillo para protegerlo, empezaba a calentar. Y era aparentemente o porque no se podía comunicar bien con la estación, porque de hecho personal está migrando su red, está haciendo modificaciones en la red, previendo la llegada del 5G, y en muchos lugares, caso mío, en la costa argentina, me apareció en el teléfono 5G, que no existe, me apareció en la zona del hospital alemán, es decir, Beruti y Pueyrredón, 5G, que no existe. Está haciendo ciertos cambios para que tenga para comunicarse el teléfono en ciertas condiciones con la estación y sigue reintentando y con eso se agota la batería. Conclusión, el teléfono dura lo normal 1 día y medio de batería. Es decir, que lo puedo usar mañana de despertador sin haberlo cargado hoy. Bueno, acá entonces me comunico inalámbricamente con el proveedor a través de su antena y de su estación. La antena tiene todo alrededor una muy buena cantidad de electrónica analógica para la parte de potencia y digital, como para poder comunicarse con todo el backbone, con todo el cablerío externo que tiene. Se comunica con la central mide el nivel de cada una de las comunicaciones que está teniendo y va viendo en qué momento se debe producir la conmutación hacia otra antena. La cobertura 2G, lo importante que tuvo es que podíamos utilizar por primera vez el móvil fuera de nuestro país. La tendencia es que el itinerante, el roaming, tiende a ser gratis fuera del país también. En un momento, hasta en la primera época, uno tenía que pagar roaming dentro de la Argentina. Es decir, era una empresa, Movistar, en la ciudad de Buenos Aires, y otra empresa, Movistar, en, más allá de La Plata, o más allá de Zárate.
lo que llamaba el AMBA, era otra empresa, Movistar, entonces yo tenía que pagarle a la otra empresa el roaming. Y era importante. Finalmente, por exigencias de los consumidores a los organismos de regulación, se dijo, dejate de cobrar, hay una empresa, ¿qué me estás cobrando? Y hoy en día, dentro de todo el país, podemos utilizar el mismo móvil sin cargo, salvo el uso de datos. Lo mismo ya está pasando con los países limítrofes. Yo he estado en Uruguay, con el mismo teléfono, simplemente haciendo un trámite por internet diciendo voy a estar en Uruguay, pagar en ese momento era un dinero bastante pequeño e insignificante, y bueno, y uno podría seguir usando datos fuera del país. Bueno, esa es la cobertura 2G que me incorpora el roaming. La rentabilidad. Bueno, todo esto conlleva el mayor uso del teléfono. Pregunta, ¿por qué les parece a ustedes que en su momento Google se metió en el mundo de los autos autónomos? ¿Qué tiene que ver Cristo con un par de pistolas? ¿Qué tiene que ver Google con un auto? A ver, imagínense que ustedes van en un auto hoy en día, ¿no? Van en un auto como acompañante. Se están aburriendo, ¿qué es lo que hacen? Usted simplemente fíjense en el subte, yo el otro día lo estuve computando, más del 90% de la gente en el subte está con el teléfono. ¿Bien? Supónganse que le regalan un auto autónomo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? También usar el celular. Usar el celular, consumir datos. Esa fue la razón por la cual Google se metió en el mundo de los teléfonos, de los automóviles autónomos. Le salió mal porque por algunos errores de diseño mató un par de personas y digamos tuvo algún dolor de cabeza. Bien. Ahí empezó a usarse, ¿usted sabe lo que es la curva de aprendizaje? Cuando un producto es nuevo, hay mucha inexperiencia y cuesta muy caro. A medida que se va difundiendo, se va popularizando, por el hecho de producir más, empieza a bajar el precio. Con lo cual, mayor cantidad de gente entra. Hoy en día existen más en la Argentina, más teléfonos celulares que habitantes. Mucha gente tiene o Dual SIM, una opción interesante, o bien dos teléfonos celulares. Uno lo usa, por ejemplo, en mi caso, para atender consultas de alumnos, que es el teléfono que aparece en la firma de mis correos electrónicos, y otro para uso familiar y uso personal. Entonces, la rentabilidad empezó a aparecer con GSM. Ahí empezó a popularizarse el uso de teléfono. En la época de Movicom y de Minifone, estoy hablando de la década del 90, el celular era un objeto de indicar cierto estatus socioeconómico. Hoy no. Puede ser que uno tenga una pantalla OLED de tantos píxeles y el otro no, bueno, está bien, pero todo el mundo tiene teléfono celular. Eso se debió a la rentabilidad que trajo el negocio y la difusión. La estabilidad. GSM es una red estable, a diferencia de lo que pasa con 4G y 5G. ¿Por qué? Porque 4G y 5G, vamos a ver en la clase próxima, 4G en particular, es compleja. Y como decía Toussaint, que fue un mago que aparecía en televisión en su momento, puede fallar. Ya les cuento, les comenté la anécdota de
las comunicaciones en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires en las cuales se siente que el interlocutor entró en un lavarropas. Un ruido que parece un lavarropas y la otra persona le pasa lo mismo. De vuelta, por la complejidad. Bueno, cuando uno sale de Buenos Aires se encuentra con sorpresas. A mí me tocó estar, por ejemplo, en La Rioja, en la cual, en Ciudad de La Rioja, en la cual estaba el local de Movistar, grandote cartel, vendemos teléfonos 4G. Y yo veía en mi teléfono que no había 4G. Pero bueno, es una red muy estable. GSM. Es lo que llamamos 2G. ¿Cuáles son ventajas y desventajas? GSM tiene ancho de banda insuficiente. Máximo, cuando hablo de ancho de banda, acá me estoy refiriendo, es el término que se utiliza, disculpen, ustedes saben que para mí ancho de banda se mide en Hertz. Acá uno tendría que hablar de tasa de transferencia, 64 kilobits por segundo. Es decir, lo que uno diría más o menos un dial-up telefónico. Mientras que 5G llega a por lo menos 1 gigabit. Por supuesto que utilizando GSM yo no podría enviar videos. No existía esa posibilidad. La tendencia a que desaparezca, en cualquier momento baja la palanca y se apaga. En nuestro país, la decisión que se estaría tomando es no apagar GSM, no apagar 2G, sino apagar 3G. ¿Por qué? Vamos a ver, en unos minutos vamos a ver por qué me convendría mantener 2G. 3G prácticamente no existe. El 97% de los teléfonos que existen en el país son 4G. A ver, ¿qué servicios tengo en GSM? Voz de 3,1 kHz, telefonía común. SMS, mensajes cortos que son de hasta 160 caracteres, incluyendo espacios, que pueden ser enviados entre teléfonos. Por supuesto, detalle importante, yo no puedo tener comunicación directa entre dos teléfonos. Ahora, ¿podría modificar por medio del software la comunicación? Sí. En la práctica no la tengo. Tengo que pasar por una estación a través del sistema de interconexión de mi proveedor por llegar a otra estación y comunicarse con el otro móvil. Y en el medio puede haber inclusive un cambio de proveedor. Pero obligatoriamente tengo que utilizar, en el mejor de los casos, la comunicación con una misma antena. Si alguno de ustedes, yo me quiero comunicar con Juan, que también tiene personal, lo tengo que hacer a través de la antena que está en el edificio acá al lado. Bien. Cuando un usuario se desplaza, la llamada se entrega a una celda, de una celda a otra sin interrupción, que permite la movilidad del usuario dentro de la red. Ahí aparece la idea, repetimos, de roaming, itinerancia. Se puede traducir. ¿Cómo se conmuta la célula? Bueno, GSM divide el área de cobertura en celdas y los dispositivos móviles se conectan a la celda más cercana. No digamos a la celda más cercana, a la de mayor intensidad. A través de, ¿quién dice cuál es la celda de mayor intensidad? Es todo ese sistema suprateléfono que está y que decide con quién me tengo que comunicar. Cuando un usuario se desplaza, la llama se entrega de una celda a otra. La seguridad se han implementado con GSM medidas de seguridad como encriptado de las señales y autenticación del usuario mediante esta tarjeta SIM. Y
GSM utiliza multiplexado en el dominio del tiempo, es decir, TMDF, que permite múltiples usuarios compartir la misma frecuencia sin interferencia. Otra cosa importante, GSM es un estándar abierto. Es decir, que cualquiera que tenga el poderío suficiente puede fabricar su propio teléfono. Esto facilitó la expansión y la competencia y la baja de costos, ¿no? Acá tenemos, para el caso de GSM, un canal de downlink y un canal de uplink. Entonces, el uplink es desde el móvil hasta la antena y el downlink es desde la antena hasta el móvil. Acá aparece el concepto de canal físico, que es el canal físico es el tiempo o la frecuencia que el operador me asigna a mí. Y acá, y el canal lógico es la información que viaja por ese canal físico. Dentro de ese canal lógico vamos a tener tráfico y control, aparte de los datos. Un comentario. Me sucedió con mi cuñado, que vive en un edificio acá en Libertador, en Saavedra, Núñez, que me llamaba siempre por WhatsApp. Y no sé si será mi torpeza o lo que sea, que me resulta difícil poder atender con una sola mano el teléfono cuando me llaman por WhatsApp y detectar que me están llamando por WhatsApp, y en el auto imposible. Entonces, un día le pregunté por qué me llamaba por WhatsApp, porque me molestaba, me jorobaba bastante. Me dice, porque yo vivo en un piso alto. Pues estuve averiguando también con gente que sabe, si ustedes se fijan, las antenas, es decir, que son los difusores, que son esos que parecen esos parlantes de iglesia, que apuntan hacia abajo. No son omnidireccionales, sino que tienen que tener varios. Si no, fíjense en los que tenemos acá varios en el campus, apuntan hacia abajo. Con lo cual, en algunos edificios, lo que han hecho es poner repetidoras a lo largo del edificio. Porque si quiero llamar entonces por telefonía celular, como hace la mayor parte de la gente por razones comerciales, me daba que no estaba conectado. Entonces hay consorcios que han puesto repetidores, ponen una antena transmisora y receptora en la zona en la cual le llega la comunicación de la telefonía celular y luego lo distribuyen para arriba con varias antenas internas de distribución. Entonces dijimos, las frecuencias de GSM originalmente estaban en el rango de 900, 800 y 900 MHz, y aparecieron también las bandas de 1800 y 1900. Por razones de compatibilidad, países limítrofes tienen distintas frecuencias. Es decir, no es 800 y 900, sino que, por ejemplo, Brasil y Argentina tienen distintas frecuencias para evitar de que me entre por roaming internacional las comunicaciones, las antenas del país vecino. Recomendación, si uno va a viajar a Uruguay por Gualeguaychú, en la época que había que pagar roaming, cuando uno viajaba a Uruguay, cuando salía de Gualeguaychú había que deshabilitar el teléfono. Porque uno, me pasó una vez, dentro del lado argentino, uno se pegaba una vueltita por la ribera del río Uruguay y le entraba comunicación con el Uruguay, que tenía las antenas más cerca, y me cobraron roaming sin haber pisado Uruguay.
Bueno, las bandas GSM, acá está bastante más detallado. Las bandas GSM tenemos entonces la banda GSM 850, 900, 900 con distintas cantidades de canales cada uno de ellos, frecuencias de uplink y de downlink distintas, GSM 1800, GSM 1900. Típicamente con distintas. Entonces, si ustedes se fijan, tienen distribuciones geográficas, las frecuencias disímiles para países limítrofes. Entonces, la asignación de frecuencias también depende del lugar del mundo en el cual nos encontremos. Como hoy en día los teléfonos funcionan con PNLs y no con sintonizadores LC, entonces es muy fácil readecuar la frecuencia. Es un problema que lo hace automáticamente el teléfono. ¿Cómo es la arquitectura? Tenemos estación móvil, se comunica con el sistema de transceptor base donde está la antena y hay un conjunto de inteligencia. Luego pasa a una unidad de adaptación, a un centro de conmutación de switching y después tiene, miren qué linda palabra, gateway. Un gateway que va al sistema público de telefonía. Hoy en día, este gateway está basado en el protocolo UTP. Todas las comunicaciones en Argentina se realizan a través de voz sobre IP. ¿Alguna pregunta? En Brasil, la PSTN es imputado. Public Service Telephone Network. Bueno, la Mobile Station, su conexión a Internet es inestable. La Mobile Station es el teléfono del usuario y consta del equipo de móvil, la parte de radio, la interfaz del usuario, que hoy en día es eminentemente gráfica. Y después tenemos la parte de señalización y el cifrado. El cifrado es la parte de encriptado por seguridad. La parte de señalización de la llamada, no vamos a entrar en detalle porque no es nuestro objetivo para lo que queremos ver. Pero, ¿no les ha pasado cuando están escuchando radio y tienen un teléfono celular cerca que uno se entera que le está entrando una llamada por el ruido que hace la radio AM, ¿no? La radio antes de que empiece a sonar el teléfono? Ese es el proceso de señalización. Ahora, digo, no sé si ahora sigue ocurriendo. Nada, escucho radio, pero antes. Yo sí escucho radio y a la mañana escucho AM. Sí, sigue pasando. ¿Qué pasa? El teléfono normalmente está en el modo escucha. Entonces, en el momento que al teléfono que se registró en una antena, registras una antena y dice, buenas, acá estoy, soy el email número tal. Entonces, cuando me está llegando una comunicación, el teléfono mío dice, uy, me está llamando. ¿Y qué es lo que hace? Habilita el transmisor. Claro, el transmisor es mucha mayor potencia que lo que estaba consumiendo, las pistas que estaba consumiendo cuando estaba escuchando a ver si me llamaban. Bien. ¿Qué es lo característico entonces de cada teléfono físico? El email del equipo, el email del teléfono. Y después el módulo de identidad del suscriptor, que es el número que tiene la SIM. Entonces, mi teléfono tiene esas dos cosas. Entonces yo le puedo mantener el email, el teléfono, y cambiarle el módulo de identidad del suscriptor poniéndolo otro SIM. El chip, como dice la tía. Entonces, el SIM es una tarjeta inteligente que ¿puedo guardar datos en la SIM? Sí. Si quiero puedo guardar datos en la SIM, pero es muy pequeña la capacidad que tiene.
¿Puedo tener un pequeño directorio? Sí. ¿Es recomendable? No. En algunos dispositivos, algún tipo de redes, se basa en una tarjeta SIM la identificación. Por ejemplo, vamos a ver nosotros que las estaciones de comunicación para Internet de las Cosas basado en telefonía celular es a través de una SIM. En muchos casos es una SIM distinta. En otros casos de menores prestaciones, no. Entonces la SIM, hoy en día ustedes vieron la SIM, es una tarjeta de crédito en la cual puedo, de acuerdo a lo que yo recorte, está troquelado, de acuerdo a lo que yo recorte, será una micro SIM, una mini SIM o una nano SIM, que es aún sería la parte central. El IMSI es el International Mobile Subscriber Identifier, es único y este es de la SIM. El email es del teléfono, el IMSI es de la SIM. Entonces, en este momento, cada celular que nosotros tenemos tiene un email asociado a una base de datos con un IMSI. Bien, y ahora vamos a el handoff, o también llamado handover, es el proceso por el cual se conmuta de estación a la cual me estoy conectando en forma automática y transparente para el usuario y sin pérdida de la calidad. Esa es la ventaja del sistema digital. Si fuera analógico, tendría diferencia de niveles entre una antena y la otra. Acá, como es digital, no me aparece ningún tipo de cambio en la intensidad de la comunicación. El roaming es cuando se produce la interacción con otros operadores. Hay lugares del país en los cuales, por razones geográficas, no se justifica colocar varios conjuntos de antenas. Entonces, hay proveedores que comparten antenas. Porque el tráfico es pequeño y no se justifica hacer doble tendido. Y en esos casos el roaming es sin cargo. Se encargan las empresas. Bueno, entonces dijimos el asterisco numeral 06 numeral, me da el email del teléfono. Fíjense, esto es interesante. Llamada en espera. Hoy en día la mayor parte de los sistemas Android modernos me dan la opción de poner la llamada en espera, pero si no hay, tienen códigos. Y después hay otro código muy interesante, que es desvío de llamadas. Yo lo he probado y funciona, y yo lo que hago es tener mis teléfonos desviados a mi teléfono fijo, en el que sí tengo siempre disponible una casilla de mensajes. Yo puedo desviar todas las llamadas o desviar si no contesta, si no está disponible, si está ocupado. Hasta donde yo sé son universales. En algún lado he leído que depende del proveedor. Hay otros que sí dependen del proveedor. Estos, hasta donde yo entiendo, son universales. Bueno, vamos a hablar de GPRS. El problema que yo tenía acá, yo pensé que, a ver, nosotros, concepto de Internet de las Cosas, necesitamos mandar grandes paquetes de mensajes. No. No. Con lo cual, la verdad que GSM es interesante. Ahora yo, si envío un byte
o 160 bytes. ¿Me cobra lo mismo? ¿Es justo eso? No. Entonces ahí apareció GPRS, con una filosofía distinta. Yo no pago por conexión, sino que pago por byte. Ahora, ¿qué significa GPRS? General Packet Radio Service. Servicio de radio general por paquetes. Es una mejora de GSM que arranca dándome 114 kilobits por segundo, el doble de lo que me estaba dando GSM. Y acá aparece por primera vez la palabra IP, la sigla IP. Sobre GSM nunca hablamos de IP. Entonces, GPRS puede hacerse simultáneamente llamadas telefónicas al mismo tiempo que enviar datos. Otra cosa interesante, está siempre encendido. En GSM, si yo quería enviar datos, tenía que conectarme, tenía que discar. Si ustedes se acuerdan de la idea de modem que habíamos planteado al principio del curso, yo tenía comandos AT para manejar el modem. Entonces tenía un comando que era ATDT, A de attention, dame bola. T de discar por tonos. No, perdón. AT es de attention, me equivoqué. AT es de attention, D es de dial, T es de tono. Y después le mandaba en ASCII el número al cual yo quería discar. Y le ponía punto y coma para terminar. Entonces discaba y hacía un llamado de voz. Si quería enviar datos, tenía que hacer lo mismo. ATDT, el número, y no tenía que poner el punto y coma. Con lo cual se entendía que era una llamada de datos. Pero a partir de ahí mandaba un byte, un mensaje. Mandaba 16 bytes, un mensaje. Mandaba 160 bytes, un mensaje. Entonces, me tenía que conectar para enviar datos. En el caso del GPRS, estoy permanentemente encendido. Mando los datos simplemente, sin tener que hacer toda esa secuencia de conexión de descarga. ¿Está bien? ¿Qué más? Puedo enviar mensajes de texto enriquecidos. Puedo enviar también mensajes multimedia. Eso fue novedosísimo. Los MMS. A medida que aumenta el número de usuarios, se degrada. Entonces se lo llama también 2,5G. Incorpora el protocolo IP, con lo cual podría yo, por ejemplo, colocar un módem de telefonía como si fuera un pendrive USB. Existen, se venden para poder comunicarme. Si no tuviera yo, hoy en día yo va a quedar desplazado por la facilidad que me da los teléfonos celulares, ¿no es cierto? De convertirlo en hotspot. Veamos esto para entender un poco lo que significa la tarjeta SIM y las novedades. Cellular networks offer the most ubiquitous commercial solution for connecting machines across the globe. Your machines, through a network designed for consumer mobile devices, can be challenging. Peak user periods, local and global coverage challenges, or fleet behavior can increase risks of a poor connection. Each operator has gray zones, where the network signal is unstable or not available. These zones create significant issues for IoT deployments. In the case of fixed assets, the IoT service provider has to manually test and determine which operator to use in each location. The process is long and expensive. Lo cual es
complicado. In the case of Sobre todo en outages in the cellular network, the connected service will not be available. For mission-critical services, this can cause financial losses. No tengo conectividad. IoT service providers will lose business if they can't deliver on the service promised to the end user. Where can you find a SIM designed to connect machines anywhere in the world? At Sierra Wireless. Sierra Wireless offers a smart, multi-operator global SIM that solves coverage and data quality connection issues specific to IoT devices. These SIMs are also smart. They have a patented on-chip agent that not only selects the best network at any given time, but also automatically recovers from network failures by monitoring and reconnecting as necessary. This smart SIM provides much higher quality data service required by mission-critical IoT services. The superior coverage allows you to connect your global IoT deployment with a single SIM. The IoT acceleration platform manages all of your Sierra Wireless SIMs, as well as legacy SIMs from other operators. The combined smart SIM and platform offers a simplified and most cost-effective solution for connecting your IoT deployments. Find out more about our smart SIM and connectivity services from sierrawireless.com/SIM. Que vienen ya directamente soldadas en el teléfono. Así que no son cambiables. Bien. Puede brindar una velocidad de conexión mucho mayor que GSM, mayor número de servicios que van más allá de la llamada de voz. No hay tarifado por tiempo de conexión, sino que se tarifa a través del volumen de datos transmitido. Si se utiliza el modo de transmisión asimétrico, la velocidad de transferencia se optimiza automáticamente según el uso que se dé en la red. Desventajas de GPRS. Anteriores eran desventajas. Velocidad de transferencia. Hoy está tendiendo a obsolescencia, pero el pero viene al final. Al descargar archivos hay que hacer una cola, porque estoy enviando paquetes. En el receptor tengo que armar esos paquetitos que estoy enviando para un paquetón. Con lo cual, todo el sistema está centrado en que yo pueda rearmar los paquetes, los paquetitos apropiadamente. Puede ser que haya conmutación de circuitos en el medio o algún tipo de retardo, y eso hace que los paquetes no lleguen en orden y después en el receptor se tengan que armar y esperar un rato. Me falta un paquete, ¿qué hago? Pido retransmisión, me espero un rato a ver si ese paquete se pegó una vuelta por otro lado y me está llegando más tarde. Eso es una cola que se produce, ¿no? Existe riesgo de que alguno de esos paquetes, cuando pegan un montón de vueltas, se pueda llegar a dañar, con lo cual se daña todo el mensaje. Después también depende, la velocidad de comunicación va a depender de la proximidad o no de, que tengamos con la antena. A medida que nos vamos alejando de la antena, vemos que va degradándose la performance de comunicación, similar a lo que nos pasaba con LoRa. Si uno se va alejando de la estación de comunicación, ve de 4G, le aparece después Edge. Supóngase, tengo un teléfono 4G, me alejo de la antena, en un momento dado me aparece Edge. Edge es algo superior a 2,5G, pero inferior a 2,5G. Después me aparece 2,5G, después 2G y después pierdo la comunicación. Entonces, la velocidad de transferencia va a depender de la distancia. ¿Preguntas? Café.